En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, se les da la más cordial bienvenida a todos ustedes a este su curso Historia Constitucional, Constitución de 1857. En esta ocasión contamos con la participación del distinguido doctor Imer Flores Mendoza. El doctor Imer Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado en la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal y en el Senado de la República como asesor. También en la actualidad es investigador de tiempo completo y definitivo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito al área de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto de la División de Estudios de Posgrado como la División de Estudios Profesionales, y tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Ha colaborado como autor de artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Por mencionar algunas, podemos mencionar Eduardo García Maínez, 1908-1993, en Vida y Obra. También ha sido coordinador de problemas contemporáneos de la filosofía del derecho. También podemos mencionar el artículo Estado laico o secular, libertades religiosas y respeto o tolerancia religiosa, entre otras cosas. Estimado doctor Imer Flores, en nombre de la doctora Patricia Galeana, le damos la más cordial bienvenida a usted a esta casa. Muchas gracias por el aplauso. Muchas gracias a José Gómez Huerta, que se lleva todos los aplausos, se los lleva el que presenta al ponente. No, muchas gracias. Muchas gracias por la amabilidad de la presentación y también a la doctora Patricia Galeana por la invitación. Perdón. Pero sí se entendió que gracias a José Gómez Huerta y a la doctora Patricia Galeana por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien han escuchado, están en este ciclo de la Constitución de 1857 y concretamente el tema que nos toca hoy es el de las reformas a la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 fue reformada por 34 decretos en poco menos de 60 años de vigencia. Tomen en cuenta que dura, digamos, en 60 años de vigencia, que dura de 1857 a 1917. Y digamos, 34 decretos de reforma y no estoy contando la Constitución del 17 que tiene como rubro reforma a la Constitución de 1857. Entonces podríamos contar 35 decretos de reforma en 60 años, poco menos de 2 decretos de reforma por año. Tendrían que haber sido 70 años para que fueran 35, 2 por año, ¿no? Lo cual contrasta mucho con lo que, digamos, 2 decretos de reforma, sí, digamos, o sea, la mitad, digamos, ¿no? 35 decretos de reforma en 70 años, entonces serían cada 2 años un decreto de reforma. Entonces, lo cual contrasta muchísimo con nuestra Constitución del 17, la cual lleva 225 decretos de reforma en menos de 100 años. Entonces, al revés, más de 2.25 reformas por año, lo cual creo que sería un tema para reflexionar por sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, ese primer dato que creo que es relevante, el de los 34 decretos de reforma, me gustaría también hacerles mención de que estoy incluyendo, digamos, ya dejé una fuera que fue la reforma a la Constitución Integral, que es la del 17. Entonces nos quedan, de los 34 decretos, son solamente 28 son propiamente decretos de reforma a la Constitución, con fundamento en el artículo 127 de la Constitución, que es el equivalente a lo que tenemos hoy del 135, el mismo procedimiento de reforma. Sino que estoy contando además 6 decretos que por su naturaleza reformaron materialmente el texto constitucional con independencia de su denominación, al decretarse por el presidente de la República con amplias facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión
o por este, pero con fundamento en la fracción tercera del artículo 72, para formar nuevos estados dentro de la federación. Digamos, déjenme irlos agrupando a los decretos de reforma por presidencias, ¿no? Entonces, de entrada tenemos 6 decretos que se llevaron a cabo durante las presidencias de Benito Juárez entre 1857 y 1872. En 15 años, 6 decretos, otra vez abajo de la media de un decreto cada 2 años. De un lado, los 3 primeros fueron decretos del Ejecutivo en uso de amplias facultades para, primero, cesar el cobro de alcabalas. Como saben, las alcabalas eran estas aduanas interiores que impedían un crecimiento, ¿no? Luego, para reintroducir las alcabalas, porque de todos modos se necesitaban esos recursos, entonces las quitamos, las ponemos. En tercer lugar, para ratificar la erección del Estado de Campeche. Y ya los otros 3, ya reinstaurada la República, para formar los estados de Coahuila, de Hidalgo, de Morelos. Las 28 reformas siguientes correspondieron, como decía yo, propiamente a decretos del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 127. Y empiezo con los 2 primeros, que son los que tienen, para mi gusto, 2 de los que tienen la mayor trascendencia, y que se realizarían los 2 durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada, como se acuerdan ustedes, está en un periodo de 4 años, ante la muerte un tanto inesperada de Benito Juárez, accede al poder, y en ese periodo de 4 años hace 2 grandes reformas. 2 de las reformas, bueno, una concretamente es básicamente la de incorporar a la Constitución las leyes de reforma. Entonces, no era una cosa menor, ahorita luego nos regresaremos a las 3 que considero más importantes de todas, pero les adelanto que de incorporar las leyes de reforma era una de ellas. La segunda, que era la de reinstaurar el Senado y en consecuencia de distribuir competencias al interior del Congreso de la Unión. Como se acordarán ustedes, en 1924 optamos por una forma federal de Estado y en consecuencia adoptamos tanto una Cámara de Diputados como un Senado. Para 1857, bueno, primero entramos al paréntesis centralista del 36, del 43, luego con el acta de reforma se reintroduce la Constitución del 57, pero para 1857 el Congreso no incorpora la idea del Senado y nos quedamos nada más con una Cámara de Diputados, lo cual será un tanto contradictorio siendo un Estado federal con la tradición de la época de tener una Cámara de Senadores donde se representaran a los estados. Pero, entonces, esta propuesta de restaurar el Senado era una propuesta que venía desde los periodos de las presidencias de Benito Juárez y no es sino hasta la presidencia de Lerdo de Tejada que se concreta la idea de reintroducir o reinstaurar el Senado. Bueno, como saben, ante la eventual reelección de Lerdo, Porfirio Díaz se levanta en armas con el plan de Tuxtepec, como ya se había levantado en armas contra Benito Juárez con el plan de la Noria. Y entonces, eventualmente no permite una eventual reelección de Lerdo. Lerdo, quien gana las elecciones, no puede presentarse a tomar protesta, juramento, y eventualmente tiene que huir, ¿no?, a Estados Unidos, a Nueva York. Y José María Iglesias, quien era el que le correspondería haber accedido a la presidencia como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, también es perseguido por Díaz y eventualmente también tiene que estar en Estados Unidos, y con lo cual a Díaz le queda el camino para él llegar a la presidencia. Con lo cual, en esa primera presidencia de Díaz, ahorita como saben, además estamos celebrando, quizás la palabra para algunos no les guste, pero pues sí, de alguna forma es una celebración, su centenario de fallecido de Porfirio Díaz, ¿no? Pero bueno, en esa primera presidencia de 1876 a 1880 promovió un único decreto de reforma, con el objeto de cumplir su palabra y elevar a rango constitucional el principio de no reelección. Y entonces tal cual, ¿no? Dice, el único decreto que recibe la Constitución del 57 en el periodo de Díaz del 76 al 80, dice, para prohibir la reelección del presidente para el periodo inmediato y dejar a los estados la decisión de determinar los términos en que queda prohibida la reelección de sus gobernadores. Les adelanto que, a reserva de que sigamos peinando el total de las reformas, digamos que entre la de la incorporación de las leyes de reforma, la de la restauración del Senado y el tema de la prohibición, permisión de la reelección del presidente, esos son los 3 ejes que me parecen más importantes de las reformas que experimenta la Constitución del 57.
y en ella nos vamos a tener un poco más después de esta primera parte donde hago toda la visión de conjunto. Ya en la presidencia de Manuel González se publicarían 7 decretos de reforma a la Constitución, casi 2 por año. Entonces, como para que vean, en ese periodo sí volvimos a una etapa muy activa de reformas a la Constitución. Y durante la presidencia de Manuel González, los decretos básicamente sirven para abolir las alcabalas y aduanas interiores, conceder premios y recompensas por servicios prestados a la patria o a la humanidad y privilegios por tiempo ilimitado a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora, así como privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria. Entonces, al abolir las alcabalas 1, premios 2, modificar los términos de la sustitución en caso de faltas temporales y absolutas del presidente de la República. Esta sería la tercera, ¿no? Y esta, como se podrán medio intuir, sirve para cambiar el mecanismo de quién supliría las faltas del presidente de la República o de vicepresidente, que hasta antes había sido el presidente de la Corte. Así llegó Benito Juárez a la presidencia, así llegó Lerdo a la presidencia, así debió haber llegado José María Iglesias, pero se mete en el camino Porfirio Díaz. Y aquí aparentemente el intercambio, digamos, al cambio aquí de la reforma, también a Ignacio Vallarta le ofrecen que sea presidente de la Corte, pero sí en la posibilidad de él venir a suplir las faltas del presidente de la República. Cuarta, redistribuir la jurisdicción en los casos de delitos cometidos por medio de la imprenta. Quinta, atribuir la facultad del Congreso para expedir los códigos obligatorios en toda la República de Minería y Comercio, incluidas en el último las instituciones bancarias, así como la autorización del Congreso para que el Ejecutivo los expida. Ahí lo curioso es que justamente, además de esta atribución que le dan al Congreso, el Congreso le cede, autoriza el Congreso al presidente para que los expida, y entonces el presidente con esas facultades expide los códigos de minería y de comercio. Entonces el código de 1884 de comercio es básicamente un decreto directamente que hace el presidente porque el Congreso le cede la posibilidad de expedirlo. Sexta, incorporar una excepción a las controversias que le corresponden a los tribunales de la Federación conocer. Séptima, reiterar que quedaban prohibidas las alcabalas y las aduanas interiores, al tiempo que ampliaba el plazo al 1 de diciembre de 1886. Entonces, como verán, en 4 años, 7 decretos de reforma. Y ahora sí, durante los poco más de 26 años que ininterrumpidamente duraría Díaz en la presidencia, se publicarían 17 decretos de reforma. Entonces, como verán, Díaz también un poquito arriba del promedio de una cada 2 años, entonces un poquito más frecuentemente las reformas. Primero, identificar las partes integrantes de la Federación, incluido el territorio de Tepic. Regular diversas medidas arancelarias. Reintroducir la posibilidad de la reelección del presidente para el periodo constitucional inmediato por una única ocasión y la posibilidad de que los estados en sus respectivas constituciones establecieran la de los gobernadores. Aquí me detengo brevemente, ¿no? Como se habrán dado cuenta, Díaz entra en su primera presidencia, reforma la Constitución para prohibir la reelección absoluta, pero ya en su siguiente periodo, ya estando en funciones, permite la posibilidad de una reelección para el periodo constitucional inmediato, lo cual ya tiene obviamente a él como destinatario, lo cual es para mi gusto una cuestión muy grave, que él se viniera a verse beneficiado de la propia reforma que de alguna forma estaba impulsando. Establecer la duración de 4 años en la presidencia de la República sin mencionar nada acerca de la permisión o prohibición de su reelección, con lo cual se permite su reelección inmediata e ilimitada. Entonces, mientras en 1887 hacía la primera reforma para permitirse una reelección inmediata, para 1890, al no fijar o no entrar en discusión sobre el tema de las reelecciones, se permite una reelección indefinida, con lo cual se puede perpetuar Díaz en el poder. Entonces, como verán, bastaron de 1876 que tumba a Sebastián Lerdo de Tejada, a 1890, en 14 años, ya había dado otra vez por completo la vuelta, la posibilidad de prohibición absoluta a regresar a una permisión indefinida. Quinta, modificar los términos de la sustitución en caso de faltas temporales y absolutas del presidente de la República. Adicionar provisiones a los estados y establecer diversas medidas arancelarias como facultad privativa de la Federación, esa sería la sexta. La séptima, incorporar algunas excepciones a la justa retribución y pleno consentimiento para la prestación de trabajos personales, así como inclusión de la obligación de los mexicanos de prestar sus servicios en el Ejército o la Guardia Nacional. Octava, reorganizar no solo la composición de la Corte y su funcionamiento, sino también la de los tribunales de circuito y de distrito, de un lado, y la del fiscal y el procurador general del otro.
Novena, suprimir la referencia a la creación del sistema penitenciario y actualizar los supuestos para la aplicación de pena de muerte. Décima, actualizar las limitaciones del derecho de propiedad de las corporaciones e instituciones eclesiásticas o religiosas y de las civiles. Décima primera, atribuir al Congreso la facultad para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal y territorios, entre otras medidas. Décimo segunda, actualizar los términos de la fórmula para la elección de los diputados bajo un criterio de población, al aumentar de 40,000 a 60,000. Décimo tercera, adicionar las provisiones a los estados. Décimo cuarta, identificar las partes integrantes de la federación, incluido el territorio de Quintana Roo. Décimo quinta, reintroducir la figura del vicepresidente y ampliar la duración de los cargos tanto de presidente como de vicepresidente de 4 a 6 años, así como de los términos de la sucesión en casos de faltas temporales y absolutas de uno y otro. Aquí, como saben, lo interesante es que se había suprimido la figura del vicepresidente justamente para evitar que alguien tuviera ese interés. El primero interesado en que cayera el presidente era el vicepresidente, porque lo sustituía, y como saben, el vicepresidente y el presidente y el vicepresidente no necesariamente venían en fórmula, sino que el que tuviera el número mayor de votos sería el presidente, el que tuviera el segundo lugar sería el vicepresidente. Entonces, pero bueno, ante la eventual ante, digamos, la posibilidad de ya buscar un relevo, la mejor forma que se les ocurre, y que pensando que en cualquier momento se podía morir, que fuera un vicepresidente, pero un vicepresidente que fuera como fórmula del presidente, en este caso de Porfirio Díaz. Y además, como veíamos, que los periodos presidenciales pasaran de 4 años a 6 años. Con lo cual, además, a Díaz se le ampliaba la posibilidad de no estarse presentando a las urnas cada 4 años, sino ampliarle la posibilidad de que 6 años, etcétera. Con lo cual, entonces, de las diferentes presidencias que habían estado dando 4 años, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, pasamos del 1904, pasamos al 1910. En el Inter, como saben ustedes, se presenta la entrevista Díaz-Krillman, en la que él anuncia que ya no se va a presentar, pero de todos modos se presenta. La 16ª, incluir en las atribuciones del Congreso la facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos, así como para definir y determinar cuáles son las aguas de jurisdicción federal y expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las mismas. 17ª, atribuir al Congreso la facultad para dictar leyes sobre ciudadanía, emigración e inmigración y seguridad general de la República, su consideración como limitantes al derecho del libre tránsito, así como algunas medidas relativas a la competencia de los tribunales de la Federación. Y bueno, finalmente, la última reforma sería la que le toca a Francisco I. Madero publicar, muy recién llegado al poder, 27 de noviembre de 1911, para incluir la prohibición absoluta para la reelección del presidente y la relativa para la de vicepresidente, así como para establecer la limitación a la duración de los cargos de gobernador y la prohibición absoluta para su reelección. Entonces, como verán, esos tres, con eso se suman los 34 decretos, a grandes rasgos 6 de Juárez, 2 de Lerdo, 1 de Díaz en su primer periodo, 7 de Manuel González en 4 años, 17 de Díaz en 26 años y una más en la presidencia de Francisco I. Madero, con la cual se viene a cerrar el ciclo del tema de la reelección. Pero como les decía yo, entonces son 3 los temas que me parece que son los temas más relevantes, los tres temas que merecen una mención especial, y en ese sentido ahorita quisiera detenerme un poco en ellas 3. Déjenme avanzar un poco aquí en mi texto. Ya llegué, ¿no? Entonces, con el tema, digamos, para referirnos al tema de la elevación a rango constitucional de las leyes de reforma, que como saben, las leyes de reforma habían sido diferentes disposiciones, leyes ordinarias, que se habían aprobado 57, 58, 59, bueno, algunas desde el 55, 56, entonces en los primeros años se habían estado aprobando, pero parecía que hacía falta revestirlas de carácter constitucional. Y dice Jesús Reyes Heroles dice que no fue como comúnmente se piensa tarea fácil,
Si bien desde noviembre de 1870 se plantea la conveniencia de incluir en la Carta Magna dichas leyes, no fue sino hasta que, aprobado el dictamen de la Comisión en marzo de 1871, se somete a consideración del Sexto Congreso Constitucional en abril de ese mismo año la posibilidad de elevarlas a la categoría constitucional. Sin embargo, ante la oposición de algunos, Guillermo Prieto propone que el dictamen no sea aprobado para que la Comisión lo presente en forma adecuada. Por esta razón, no es sino hasta el 22 de abril de 1873, ya en el periodo constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada, como presidente, que se presenta un nuevo dictamen. El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y la minuta que incorpora los principios esenciales de las leyes de reforma a la Constitución de 1857 fueron finalmente aprobados el 29 de mayo de dicho año, por 125 votos contra 1. Empero, en observancia de lo dispuesto por el artículo 127 de la Carta del 57, no fue sino hasta el séptimo Congreso Constitucional que cayó el telón. En el ínterin, el propio Lerdo, en su discurso con motivo de la apertura de sesiones de dicho Congreso, sostiene: en conformidad con sus promesas y sus deberes, ha cuidado el Ejecutivo de contener algunos avances contrarios a las leyes de reforma, que con tanta justicia serán en breve revestidas de un carácter constitucional. Así, el 24 de septiembre de 1873, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Corrección de Estilo informaron que las adiciones constitucionales contaban con la aprobación de 17 legislaturas, que para entonces formaban una clara mayoría de la Federación Mexicana. De tal suerte, el 27 de septiembre se aprueba un nuevo dictamen por 134 votos a favor, por 1 en contra, y al día siguiente se cita para firmar el acta de reformas que se pasó al Ejecutivo para su promulgación, con 5 puntos relativos a la separación Iglesia-Estado. Primero, el Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. Segunda, el matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del Estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Tercero, ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre estos, con la sola excepción establecida en el artículo 27 de la Constitución. Cuarto, la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sustituirá el juramento religioso con sus efectos y penas. Quinto, nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto, ningún contrato, pacto, convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Tampoco pueden admitir convenio en que el hombre pacte su propio destierro, proscripción o destierro. En el caso de la restauración del Senado, si el camino para la consideración de las leyes de reforma fue sinuoso, no menos tortuoso fue el del sendero para el restablecimiento del Senado. De hecho, en la convocatoria del 14 de agosto de 1867, que llamaba elecciones primarias de diputados al Congreso de la Unión, de Presidente de la República, así como de Presidente y magistrados a la Suprema Corte de Justicia, para el domingo 22 de septiembre de ese mismo año, se contemplaba además que los ciudadanos expresaran su voluntad acerca de la posibilidad de que el Congreso reformara 5 puntos de la Constitución. Entre ellos, el primero era precisamente la reintroducción del sistema bicameral. Cito, que el poder legislativo de la Federación se deposite en 2 cámaras, fijándose y distribuyéndose entre ellas las atribuciones del poder legislativo. Como las críticas no se hicieron esperar, la convocatoria para la elección de los supremos poderes generales fue acompañada de la circular de la ley de convocatoria, fechada igualmente el 14 de agosto, pero publicada en los periódicos hasta el 22 del citado mes. En ella, Lerdo de Tejada, en aquel entonces ministro de Relaciones y Gobernación del presidente Juárez, apunta a las consideraciones que movieron al gobierno a proponer las reformas y concretamente acerca del Senado argumenta. Cito a Lerdo. En el primer punto se propone que el poder legislativo se deposite en 2 cámaras. Es la opinión común que en una república federal sirven las 2 cámaras para combinar en el poder legislativo el elemento popular y el elemento federativo. Una Cámara de Diputados elegidos en número proporcional a la población representa el elemento popular. Y un Senado compuesto de igual número de senadores por cada estado representa el elemento federativo. Ha sido una objeción vulgar que el Estado representa un elemento aristocrático. Lo que pueden y deben representar los senadores es un poco más de edad, que dé un poco más de experiencia y práctica en los negocios. También se ha hecho la objeción de que en 2 cámaras una puede enervar la acción de la otra. Esta objeción era de bastante peso cuando se necesitaba avanzar mucho para realizar la reforma social. Ahora que se ha consumado,
puede considerarse un bien, como se considera en otros países, que la experiencia y práctica de negocios de los miembros de una Cámara modere convenientemente en casos graves algún impulso excesivo de acción en la otra. Por lo demás, el Gobierno ha cuidado de no proponer en este primer punto la idea precisa del Senado o cualquier otra forma de una segunda Cámara. En el pensamiento del Gobierno, lo sustancial es la existencia de dos cámaras, dejando a la sabiduría del Congreso resolver la forma y combinación de ellas. Aquí, digamos, como verán, esto es todavía durante la presidencia de Juárez, ¿no? Ante el rechazo de la opinión pública, Juárez da marcha atrás en el camino que había propuesto, pero el 8 de diciembre de 1867, en el discurso que pronuncia en la apertura de sesiones del Congreso, insiste en la necesidad de las reformas. Y el 13 del mismo mes y año presentó al Cuarto Congreso Constitucional la iniciativa de reformas constitucionales. Sin embargo, no fue sino hasta 2 años después que la Comisión de Puntos Constitucionales presenta el 24 de diciembre de 1869 el dictamen respectivo sobre el proyecto de reformas a la Constitución, incluida la reincorporación del Senado. El 16 de abril de 1870 el dictamen fue puesto a discusión en lo general y 10 días después fue aprobado por 115 votos contra 49. Parecería que el restablecimiento del Senado era solo cuestión de tiempo. De hecho, Juárez había dirigido a los gobernadores de los estados una circular en la que solicitaba su apoyo para la aprobación de la reforma constitucional. Cito a Juárez. En vista de esos hechos, y habiendo como hay tan buen sentido en los pueblos de la República, cumple nuestro deber de mexicanos y de gobernantes adoptar con empeño cuantas medidas sean oportunas y convenientes para asegurar sobre bases sólidas la tranquilidad y el engrandecimiento de nuestra patria, introduciendo desde luego las reformas en nuestras instituciones, que la experiencia recomienda ya como indispensables para el mejor orden en el mecanismo de la administración constitucional. Una de esas reformas, la más importante sin duda y que ya se precisó plantear en nuestro sistema administrativo, es la que el Gobierno recomendó en su iniciativa al Congreso referente al establecimiento del Senado y que ha merecido la aprobación de la Comisión de la Cámara. Con el establecimiento del Senado, los estados tendrán una representación directa e igual en la formación de las leyes, cosa que no sucede ahora habiendo una sola Cámara. Conveniente fue y hasta indispensable la creación de una sola Cámara cuando era preciso legislar de una manera casi revolucionaria para llevar a cabo las leyes salvadoras de la reforma, pero ya son otros los tiempos y no hay el menor peligro de que, en un Senado de elección popular, vuelvan a verse representados los intereses del clero y los fueros del ejército, que fueron en otros días los enemigos más poderosos del progreso y de la libertad. Y aquí nada más quisiera insistir brevemente, cerrando un poquito una nota ahí, de cómo el argumento es que dos cámaras, bueno, una cámara sola, a veces es necesario para aprobar cosas rápidamente. Dos cámaras como para sugerir que hay que meditar más los temas y discutir más los temas. Ahí la paradoja básicamente es que ya reintroducido el Senado es cuando tenemos más reformas a la Constitución del 57 y ciertamente más reformas a la Constitución del 17. Imagínense si hubiéramos tenido nada más una Cámara, ¿cómo estaríamos de reformas, no? Pero bueno, aunque el polémico dictamen había sido aprobado en lo general el 26 de abril de 1870, no se vuelve a tocar el tema sino hasta el 2 de abril de 1872, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales propone al Congreso la aprobación de un nuevo proyecto de reformas constitucionales en el que se contempla un Senado integrado por 2 senadores de cada estado y del Distrito Federal. La discusión del proyecto de reformas en lo particular se llevó a cabo en los periodos de sesiones restantes del Sexto Congreso, hasta que por fin, en el segundo periodo de sesiones del Séptimo Congreso, se aprobaron las reformas a la Constitución el 9 de abril de 1874, 7 años después de haber sido planteada la cuestión. Una vez aprobadas las reformas por el Congreso, le correspondía a las legislaturas locales conocer y, en su caso, aprobar dichas reformas. En consecuencia, el 30 de octubre de 1874, el Congreso declara, una vez realizado el cómputo, que la reforma ha sido aprobada por la mayoría de las legislaturas locales. Aprobado el dictamen el 1 de noviembre por 118 votos contra 13, el acta de reformas fue promulgada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada el 13 de noviembre y poco tiempo después, el 15 de diciembre, la ley electoral con la idea de que el 16 de septiembre de 1875 reiniciara sus funciones el Senado. En esa fecha, en la Cámara de Diputados, Lerdo de Tejada, antes de la solemne apertura de sesiones, pronuncia un discurso donde se congratula porque, cito a Lerdo de Tejada, por la primera vez bajo el régimen político establecido en 1957, viene a funcionar compuesto de 2 cámaras el Poder Legislativo de la Unión. La institución del Senado completa nuestro sistema constitucional.
ofreciendo nuevas esperanzas de bienestar, ya porque se combina la representación igual de los estados con la proporcional a la población, ya porque el mayor acopio de luces y la doble discusión de las leyes harán del Congreso Federal un centro fecundo en bienes para la República. Insisto con la idea de las dos cámaras para discutir y meditar mejor los asuntos. Bueno, el tema tercero, decía yo, que es el de la prohibición absoluta de la reelección del presidente de la República, con todos sus diferentes idas y venidas, ¿no? No hay que olvidar que Porfirio Díaz se levantó en sendas ocasiones contra la reelección de quienes asumieron, a falta de presidente constitucional, la presidencia de la República en su calidad de presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Primero de Juárez, al proclamar el 8 de noviembre de 1871 el Plan de la Noria, y después de Lerdo, al promulgar el 10 de enero de 1876 el Plan de Tuxtepec, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. De esta forma, durante su primera presidencia y por congruencia, se incorporó la prohibición de la reelección del presidente para el periodo inmediato, con el decreto del 5 de mayo de 1878. Hagan memoria, nada más el 5 de mayo, él había sido héroe de la batalla de Puebla, entonces el 5 de mayo una fecha importante. Sin embargo, en su segunda presidencia, insisto, con los 4 años del Manuel González en el medio, se dio marcha atrás para incluir la permisión de la reelección del presidente para el periodo constitucional inmediato, pero con la inhabilitación para ocupar el cargo por nueva elección para un tercer periodo, sino hasta pasados 4 años, según el decreto del 21 de octubre de 1887. Y se completó el giro al regresar a la omisión sobre la permisión y prohibición de la reelección con el decreto del 20 de diciembre de 1990. Por su parte, en 1909, como ya adelantamos, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista e hizo suyo el emblema sufragio efectivo no reelección. Asimismo, ante la reelección de Díaz, el 5 de octubre de 1910, suscribió el Plan de San Luis y llamó a la rebelión para derrocar al dictador, quien renunció en mayo de 1911. Como consecuencia, ya en la presidencia, el 27 de noviembre de ese año, promulgaría el decreto de reforma que reintroduce la prohibición absoluta de la reelección del presidente, desde entonces considerada como uno de los grandes hitos de nuestra historia constitucional. Me permito abrir un paréntesis para comentar que en relación con los dos decretos en los cuales durante las presidencias de Díaz se había dado marcha a la prohibición de la reelección, primero para permitirla para el periodo constitucional inmediato y después al caer sobre su permisión o prohibición para permitirla indefinidamente, abro este breve paréntesis. La idea es formular una reflexión que de pasada explica no solo por qué Díaz, quien era un presidente constitucional y como tal legítimo, con el tiempo se convirtió en uno ilegítimo y por ende en un dictador, sino también porque era necesario derrocarlo. Al respecto, habría que comenzar por recordar que toda reforma constitucional, como una forma propia de legislación, para hacerlo en realidad, o al menos para poderse considerar como tal, debe ser general, abstracta, impersonal y permanente. De lo contrario, rebasaría sus límites implícitos o intrínsecos y tendría un serio vicio de competencia, el cual pondría en duda su constitucionalidad. En el caso concreto, ambas reformas pueden ser tildadas no solo de personales, al beneficiar a una persona en particular, sino también de no respetar la división temporal del poder, al permitir la perpetuidad de una misma persona en el mismo, quien curiosamente es el presidente en funciones y quien tenía que observar primero la prohibición de no reelegirse para el periodo inmediato de acuerdo con lo dispuesto por el decreto del 5 de mayo de 1878 y después la prohibición de no reelegirse para una nueva ocasión, un tercer periodo, sino después de transcurridos 4 años desde que dejó el encargo, de conformidad con lo previsto en el decreto del 21 de octubre de 1887. No obstante, para que cualquiera de las reformas no cayera en dicho vicio de competencia, bastaría con señalar en un artículo transitorio que cada una entraría en vigor en una fecha posterior a la conclusión del primer y segundo periodos del presidente en turno, respectivamente. Con lo anterior se respetarían ambas prohibiciones, sin embargo, como este no fue el caso en ninguna de las dos ocasiones, quien originalmente era una autoridad legítima, es decir, un presidente constitucional, al no respetar los límites implícitos o intrínsecos de la legislación en general y de las reformas constitucionales en particular, se convierte por definición en una ilegítima. Esto es un dictador que abusa del poder y gobierna sin el menor respeto a las leyes, y que decía yo que por lo mismo habría que derrocar, siguiendo la máxima sic semper tyrannis. Como verán, estos 3 temas, el de la sujeción de las iglesias y demás asociaciones religiosas a la ley, el de la restauración del Senado y el de la reelección del presidente, son, insisto, yo creo que los 3 temas más importantes dentro de los temas de las reformas a la Constitución de 1857. Y quisiera yo como sugerirles que los 3 temas siguen siendo vigentes hoy en día,
siguen siendo, digamos, reflexiones, creo yo, válidas, importantes, sobre todo para tomar en cuenta que ya mucho hemos ido y venido en el tema religioso. ¿Se acuerdan ustedes que en 1990 se abrió un tanto el escenario o el terreno a los temas de libertad religiosa, lo cual me parecía que también estaba bien, siempre y cuando se respetara la idea de no establecer una religión como la oficial? Me parece que proteger a las diferentes religiones, a las diferentes manifestaciones religiosas es congruente, pero sí creo que se acuerdan ustedes que durante 2 presidencias de gobiernos panistas, gobiernos de derecha, gobiernos relacionados con la Iglesia Católica, sí vimos algunos excesos, creo yo, donde se ponía un poco en riesgo esa sensación de la separación Iglesia-Estado. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento dado el secretario de Gobernación, quien es por definición el que debe cumplir y hacer cumplir las leyes, era el primero que decía que eventualmente si uno tenía una objeción de conciencia por su religión, que hiciera su objeción de conciencia y no cumpliera con la ley, lo cual era completamente contradictorio que el secretario de Gobernación fuera el que hiciera ese pronunciamiento. Digo, uno lo entiende perfectamente cuando sabe que se trata de una persona muy ligada a la Iglesia Católica o muy creyente, pero bueno, no es al que le correspondía decir eso, ¿no? O bien, ¿se acuerdan ustedes de cuántos de estos santuarios se construyeron con ciertos auspicios de los gobernadores en turno de diferentes partidos? Y nótese que siempre esos santuarios eran del lado de la Iglesia Católica o beneficiando a la Iglesia Católica. Entonces no veía uno que ese mismo financiamiento o esa misma aportación a las diferentes iglesias se le dieran a todas por igual o en una proporción equivalente a la población que cada una tiene de feligreses, sino que siempre era como los mismos los que se beneficiaban. Entonces, lo cual llevó, creo yo, a que algunos, y yo en esos me incluyo, algunos, incluyendo al doctor Valadez, creo que la propia doctora Galeana, nos sumáramos a una petición, a una idea de que había que reforzar el carácter laico del Estado mexicano. Y se acuerdan que esa fue ya una reforma a la Constitución, y hoy por hoy el artículo 40 dice que somos una república representativa, democrática, laica y federal, ¿no? Ya lo de compuesta por Estados libres y soberanos, eso ya estaba desde hace tiempo, pero básicamente regresamos al tema de insistir en la importancia de lo laico, lo cual no es otra cosa más que regresar a insistir en la importancia de esa reforma de 1872 que reintrodujo que incorporó las leyes de la reforma a la Constitución del 57 y que básicamente lo venimos a refrendar en la del 17, y digo yo con lo de reafirmando el Estado laico o la naturaleza de Estado laico, lo volvimos a reiterar, creo yo, en fechas recientes. La segunda, que es la del Senado, creo que el tema del Senado se presta también para mucha reflexión. A mí me gusta esta imagen que sugiere que una cámara es para hacer como legislación más rápida, que 2 cámaras tienen una idea como para que se mediten más las ideas, pero como saben, eso no ha sido en la práctica, en los hechos, lo que ha pasado en nuestro país. Las reformas siguen pasando relativamente fácil. Muchas veces lo que escucha uno en los medios es que se hacen acuerdos políticos y deciden que esta reforma la van a discutir en tal cámara y esta reforma la van a discutir en tal otra, y que básicamente lo que se decida en una o en la otra, la segunda cámara, la revisora, pues ya lo va a aprobar tal cual, porque ya está el acuerdo de que lo que decida la primera cámara, la de origen, será lo que deba quedar como acuerdo, lo cual es contrario a todo el espíritu de lo que venía en la idea de reintroducir el Senado. Entonces, si me preguntan ahí, creo que tenemos un tema mucho más pendiente. Creo que en el de separación Iglesia-Estado, con todo y los vaivenes, ahí está reforzado el principio, está entendido muy bien. En el tema del Senado me preocupa que no lo hemos entendido bien, creo yo, o no hemos reforzado la importancia de la función del Senado de las 2 cámaras. Y ahí quisiera nada más entonces también decir algo. La idea original del Senado era que estuvieran representados 2 senadores por entidad federativa, incluyendo el Distrito Federal, y como saben, inclusive en una potestad de los propios estados, de las propias entidades federativas, decirnos quiénes eran sus 2 senadores. A mí en lo personal, el hecho de que se nombraran directamente en los estados, me parece que era una buena medida, un buen diseño, digamos, pero también el modelo de elegirlos dentro de la gente del Estado, que se eligieran a 2, también me parece perfectamente válido y no me parece que le restara nada a los estados.
Lo que sí me parece que vino a echar por tierra buena parte de los principios que se tenían que seguir en una figura como del Estado, que como veíamos originalmente tenía esta connotación de atender a un principio federativo y entender a un compromiso entre los estados grandes y los estados pequeños, de una igualdad de representación sin importar el tamaño del Estado y sin importar la población, porque en la Cámara de Diputados están representados en proporción a la población, digamos, en el Senado estuvieran representados de manera paritaria todos los estados, sin importar si uno es Colima o Tlaxcala, que son los más pequeños, y otro es Nuevo León o Jalisco, que son de los más grandes. Entonces, en población sobre todo estoy, ¿no?, queriendo sugerir la idea. Y en ese sentido, hoy por hoy, como saben, tenemos un mecanismo de 4 senadores por entidad federativa, que básicamente es el doble de lo que estaba originalmente previsto. Y como saben, hoy por hoy la fórmula en cómo los elegimos es 2 a la mayoría, van por fórmulas, ¿no? El partido que presente la fórmula ganadora se lleva 2 lugares, el segundo lugar se lleva un tercer lugar, y entonces eso básicamente nos lleva 3 de los 4, ¿no? Entonces, 32 entidades por 3 son 96, nos siguen faltando 32 para llegar a las 128, que sería el total de multiplicar 32 por 4, ¿no? Entonces, los otros 32, ¿cómo se están seleccionando? Básicamente con un principio de representación proporcional, en donde no están representando a las entidades federativas, y lo que están representando son a los intereses de los partidos políticos. Esos 32 senadores, para mi forma de ver las cosas, salen sobrando. Esos 32 senadores no necesariamente están representando a las entidades federativas, simplemente representan a los partidos políticos, lo cual me parece que no cumple con ningún principio federativo federal que valga la pena defender. Y en ese sentido creo que un tema ahí pendiente sería regresar a una reforma para volver al Senado a una característica, una estructura mucho más federativa, una representación paritaria entre las diferentes entidades federativas y sin tener esta sobrerepresentación de 32 senadores, uno por entidad, que ni siquiera son muchas veces de esa entidad. Entonces pueden imaginarse que hay entidades donde tienen más senadores porque estos 32 se reparten en todo el país. Entonces eso creo que tenemos un problema todavía muy serio. Entonces, el tema de Iglesia-Estado, creo que con todo y el vaivén político que ustedes quieran, creo que volvemos a poner un momento a reiterar el principio. En el tema del federalismo, del bicameralismo, creo que tenemos todavía agendas pendientes, temas pendientes. De hecho, hay muchas cuestiones que a la hora que se hizo esta transición de una cámara a 2 cámaras, desde la Constitución del 57 no se hicieron ciertos ajustes, y en la Constitución del 17 se reprodujeron los mismos errores, con lo cual creo que todavía tenemos ahí otros pendientes en el tema del Senado y de la Cámara de Diputados, del Congreso bicameral. Pero bueno, el tema que también me interesa mucho, como insistir, es el tema de la reelección presidencial, sobre todo porque está ahorita muy presente porque el centenario de Porfirio Díaz. Entonces, ¿cuál es el juicio histórico que le tenemos que hacer a Díaz 100 años después? Yo no tengo ningún interés, ningún afán en revivir una vieja polémica entre los porfiristas y los antiporfiristas, ¿no? Ni siquiera tampoco que haya unos ni con los neoporfiristas, ni mucho menos encabezar a los antineoporfiristas, ¿no? Entonces, o sea, eso quizás ya tendríamos que superarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene muy a la mente esas palabras que pronunciaba el embajador de Chihuahua, que era Krill, que le decía que a Díaz en una carta, ¿no? Oiga, sepa usted que el pueblo de México le va a hacer justicia, ¿no? El propio Díaz, ¿no?, en su carta de renuncia decía, bueno, ya cuando se calmen las aguas, ojalá me valoren, ¿no? Y en ese es el tono en el que se escribe sus memorias, en un tono en el que él se siente como desfraudado, ¿no? En el que Díaz dice, palabras más, palabras menos, que la mitad del pueblo de México lo quería y la otra mitad del pueblo no lo quería, ¿no? Y que básicamente la mitad del pueblo se lanzó en armas para derrocarlo y la otra mitad se cruzó de brazos para verlo caer, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no?, de esas sensaciones de una historia muy ambivalente, muy contradictoria, creo que es una palabra que se vale ponerle en estos términos, nos llevan a esta cosa de entender si Díaz fue un héroe o fue un villano. Yo a veces me acabo inclinando por pues bueno, primero fue héroe, ¿no?, y después se volvió en un tirano, ¿no?, o en un villano. Entonces, pero digamos, ¿y de ahí qué hacemos, no?
sí, digamos, de hecho hay versiones muy interesantes, dicen que sus restos siguen en París, hay quienes dicen que sus restos ya no están en París, que ya están en Oaxaca, hay quienes abogan porque entonces había que ir por sus restos a París y traerlos a México para enterrarlos en México, y ahí donde creo que todos pues, podríamos estar más o menos de acuerdo, pero el problema es cuando dicen, bueno, y si los traemos para enterrarlos con honores, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Bueno, con honores militares quizás sí, pero con honores de jefe de Estado, quién sabe hasta dónde sí, entonces ahí estamos todavía divididos, y creo que todavía no logramos hacer un buen juicio correcto de la historia de Díaz. A mí en lo personal, me parece que el tema de la reelección sí le resta mucho, sí me parece que le resta a una figura que bien podría haber sido un gran héroe militar, un gran arquitecto del desarrollo del país, esas épocas superavitarias, los trenes, las comunicaciones en todo el país. Se acuerdan ustedes de la anécdota esta de que se escondió en la batalla de Minahuatlán, se escondió en las enaguas, ¿no? Y entonces que lo salvaron y que lo único que le pidieron, pues que hiciera pasar el tren por allá, ¿no? Y que eso a la larga sería parte de lo que ayudaría a desarrollar la región del Istmo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo nada más como para redondear la idea de la prohibición de la reelección, insisto, ¿quién era el primero que tenía interés para tirar al presidente? El vicepresidente. Lo quitamos a la figura del vicepresidente, pero teníamos al presidente de la Suprema Corte, pues el que tenía interés era el presidente de la Suprema Corte. Ya hicimos ahí los ajustes, pasamos a la idea del secretario del ramo nombrado por el presidente, y ahí hicimos varias versiones, que como saben, a final de cuentas es la fórmula en que ante la renuncia de Díaz y de Corral asume la presidencia, no creo que me voy a equivocar, León de la Barra, Francisco León de la Barra, y él ya convoca elecciones, gana Madero. Pero ¿se acuerdan ustedes que durante la escena trágica cae Madero, Pino Suárez, y entonces Lascurain asume la presidencia, nombra a Huerta, y Huerta, como está nombrado, es el que asume la presidencia? Entonces, eso nada más como para recordar ahí cómo siempre había un interés ahí muy curioso de alguien, ¿no? Pero a mí me parece todavía más grave, insisto, el tema de la prohibición, de la permisión absoluta o indefinida de la reelección de alguien en el poder. ¿Se acuerdan ustedes de Simón Bolívar, quien tenía muy clara esta idea, ¿no? Cito a Simón Bolívar, en el célebre discurso ante el Congreso de Angostura. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Entonces, ese es, creo yo, en pocas palabras, el problema, ¿no? Si dejamos nosotros que alguien se perpetúe en el poder, que permanezca indefinidamente, el poder se va volviendo autocrático, ya no es democrático, ya no es de todos, ya no es republicano. Están tentando claramente con un principio republicano de la alternabilidad en los cargos. Insisto, a mí me gusta esta imagen de la república, de la cosa pública, donde todos tenemos un interés en la cosa pública, pues todos tendríamos que estar igualmente preparados, igualmente formados para pasar a tomar decisiones en nombre de la cosa pública. Y aquí, si nos quedamos con que solamente unos o unos cuantos son los capaces pues estamos desconociendo que esto sea una república o que esto aspire a ser una república. Y en ese sentido, sí creo seriamente que las palabras quieren decir algo. La palabra república para mí implica esta idea de la alternabilidad en los cargos, la rotación en los cargos, y para mi gusto es completamente incompatible con la idea republicana que alguien quiera perpetuarse o alguien se perpetúe en el poder, cosa que hizo Díaz. Entonces, digamos, si la Constitución mexicana no fuera republicana o no hablara de una república y dijera, bueno, esto va a ser una monarquía o esto va a ser una autocracia, bueno, pues me parecería muy congruente lo que hizo Díaz. Pero si eso era una república, me parece que era muy grave que alguien se pretendiera perpetuar en el poder, cosa que creo que Díaz hizo claramente. Nótese que en primer nivel, en un primer momento, por congruencia, él promueve la reforma para prohibir la reelección absoluta, o sea, para prohibir absolutamente la reelección. Pero ya después, ya las va ajustando, y lo peor de todo, insisto, que las va reformando cuando él está en funciones y debería haber observado una prohibición, no la observó, sino que simplemente reformaba para perpetuarse en el poder.
Con lo cual insistiría, yo creo que ahí cae en un error o en un exceso al perpetuarse en el poder, ¿no? Y bueno, yo por lo pronto dejaría aquí y estaría atento a sus preguntas.